Europa no se está pudiendo lentamente. Se está desmoronando con números que estallan en la cara. En 2025, el crecimiento del PIB de la eurozona fue apenas del 0.4% interanual, un suspiro económico, mientras Estados Unidos continúa acelerando casi 2 veces más rápido. Las calles de París pueden estar llenas, pero sus fábricas y su futuro económico están sutilmente vacíos. El continente que inventó el capitalismo ahora parece perderlo. Somos un colectivo de entusiastas de las grandes historias del dinero, economía, finanzas y similares, que en cada video te entregamos el research más riguroso. Contamos con el apoyo visual de herramientas de IA, aunque somos nosotros quienes estamos detrás del research y el guión de los videos. Agradecemos tus likes, shares y suscripción. Ahora sí, te decía. Algo falló. No fue un tropiezo menor. Fue una serie de decisiones, económicas, políticas, energéticas, que han deformado la arquitectura económica de Europa hasta dejarla con 6 heridas de muerte. Este video no va de profecías apocalípticas, sino de causas claras, cada una respaldada por datos duros y hechos que ya están dejando cicatrices visibles. Antes de entrar en la primera herida, una advertencia: por debajo de las fachadas turísticas hay indicadores que apuntan a un riesgo existencial en la economía del viejo continente. El espejo roto de Europa. El continente europeo sigue siendo una de las mayores economías del planeta, con un PIB que ronda cerca de 18 billones de euros y casi 451 millones de habitantes. Sin embargo, esos números cuentan una historia partida: hay más gente, pero menos dinamismo; hay crecimiento, pero sin impulso real. En contraste con décadas pasadas donde la UE lideraba innovación y producción, los datos más recientes pintan un cuadro donde el avance es lento, casi estático. Mientras rivales como Estados Unidos o Asia se mueven a velocidades mucho más altas. La estabilidad ahora es una jaula dorada, no un trampolín. Los indicadores económicos no mienten: Europa crece, pero apenas. El combustible se está agotando y apenas se percibe el humo. Herida número 1, la gran desindustrialización. Durante décadas, el corazón económico de Europa latió en las fábricas alemanas. Motores de precisión, maquinaria pesada, químicos, autos, acero. Era la Europa que producía, exportaba y dominaba. Hoy, ese corazón late con un murmullo débil. La producción industrial del continente lleva años estancada y su participación global en la manufactura se reduce con cada trimestre. Alemania, que alguna vez fue sinónimo de eficiencia, se enfrenta a una ecuación imposible: energía cara, salarios altos y regulaciones infinitas. Su modelo, basado en gas ruso barato y demanda china, se evaporó de un día para otro. Las grandes compañías trasladan operaciones a Asia, donde la electricidad cuesta la mitad y los permisos se consiguen en semanas, no en años. En Francia, Italia y España la historia no es distinta. Las viejas plantas que alguna vez sostuvieron miles de empleos se reconvierten en parques logísticos o ruinas turísticas. Lo que fue una red industrial vibrante se ha transformado en un paisaje de fábricas silenciosas, mientras los jóvenes cualificados emigran en busca de innovación que ya no nace dentro del continente. Europa intenta sustituir la manufactura con servicios, consultorías y turismo, pero no se puede alimentar una economía solo con capuchinos y souvenirs. El sector terciario sostiene las cifras del empleo, pero no genera la productividad ni la riqueza que construyeron su prosperidad. Sin industria sólida, el músculo económico se convierte en grasa. Y sin músculo, no hay resistencia para las crisis. La gran desindustrialización no es un evento repentino, es una hemorragia constante, invisible a simple vista, pero que está vaciando las arterias económicas del continente. Mientras Estados Unidos reinventa su producción con chips, inteligencia artificial y reindustrialización, Europa continúa discutiendo informes. La fábrica del mundo envejece, y su motor ya no arranca con la misma fuerza. Herida número 2, la espiral demográfica. Europa se está quedando sin niños, y lo más grave es que parece haberse acostumbrado. La tasa de natalidad promedio del continente ronda apenas 1.4 hijos por mujer, muy por debajo del nivel necesario para mantener estable la población. Países como Italia, España o Portugal ya cruzaron la línea de no retorno: más ataúdes que cunas, más jubilaciones que nacimientos. El problema no es solo demográfico, es económico. Cada generación nueva es más pequeña y debe sostener a una población envejecida que vive más años y cobra pensiones más altas. Los sistemas públicos, diseñados en el auge del baby boom, colapsan bajo su propio peso. En los años 60 había 4 trabajadores por cada jubilado, en 2050, apenas serán 2. Es matemática pura y devastadora. Mientras tanto, los jóvenes enfrentan salarios bajos, alquileres imposibles y una sensación de estancamiento que erosiona la idea misma de futuro.
tener hijos se ha convertido en un lujo, no en una elección natural. Las guarderías cierran, las escuelas fusionan aulas y los pueblos pequeños se transforman en postales del pasado, silenciosos, grises y vacíos. Los gobiernos prometen incentivos, bonos y licencias, pero ningún cheque arregla el desencanto. Lo que desapareció no fue la capacidad biológica de tener hijos, sino la confianza colectiva en que vale la pena hacerlo. Sin nuevas generaciones que produzcan, consuman e innoven, la economía se convierte en una serpiente que se devora la cola. Y mientras Europa envejece, el resto del mundo rejuvenece. África, India y América Latina crecen en población, consumo y energía laboral. La brecha demográfica no es solo un número, es una fractura global de poder. Un continente sin jóvenes no solo pierde productividad, pierde relevancia. Y cuando el reloj demográfico avanza en retroceso, el futuro deja de esperar. Herida número 3, el vacío de innovación. Europa alguna vez inventó el futuro, el motor, la imprenta, el tren, la web. Hoy, observa cómo otros lo diseñan. El continente que dio a luz a los pioneros tecnológicos ahora importa innovación como quien importa petróleo. Su cuota global en el desarrollo de software, inteligencia artificial y semiconductores se ha desplomado, mientras los capitales de riesgo cruzan el Atlántico sin mirar atrás. El problema no es falta de talento, sino de terreno fértil. Un emprendedor europeo enfrenta regulaciones que se multiplican más rápido que sus ideas. Cada país tiene su propio marco fiscal, su idioma legal y sus restricciones laborales. Lo que en Estados Unidos toma meses, en Europa puede tardar años. La burocracia se ha convertido en el impuesto invisible sobre la creatividad. Las startups que sobreviven rara vez crecen. Cuando lo logran, son adquiridas por gigantes extranjeros que entienden que Europa produce cerebros, pero no ecosistemas. DeepMind terminó en manos de una empresa estadounidense. Skype, de otra. Incluso plataformas nacidas en el continente operan hoy bajo banderas ajenas. La innovación europea florece, sí, pero en suelo foráneo. El resultado es un continente digitalmente colonizado. No existen redes sociales europeas de escala global, ni gigantes tecnológicos que marquen tendencias. Mientras los magnates de Silicon Valley discuten sobre inteligencia artificial generativa, Europa debate cómo regularla. La obsesión por controlar el riesgo mató la posibilidad de liderar el cambio. Y mientras tanto, los jóvenes programadores, ingenieros y científicos migran hacia donde sus ideas tienen espacio para respirar. El talento no se extingue, simplemente se marcha. Lo que queda es un continente que consume innovación ajena mientras presume valores propios. Una paradoja perfecta, Europa quiere un futuro brillante, pero teme encender el interruptor. Herida número 4, la fuga de capitales. El dinero habla, y últimamente su idioma favorito no es el europeo. Los flujos de inversión, que alguna vez fortalecieron a las economías del continente, ahora apuntan a otras coordenadas. Las bolsas estadounidenses baten récords mientras los mercados europeos se mueven con el entusiasmo de una tarde lluviosa en Bruselas. El capital, pragmático y frío, busca rendimiento, y en Europa lo que encuentra es lentitud y papeleo. Durante años, el ahorro europeo se convirtió en su propio verdugo. Las familias guardan su dinero en cuentas bancarias o ladrillos, esperando seguridad. Pero la seguridad no genera riqueza. Mientras en Estados Unidos la mayoría de los hogares invierte en acciones o fondos, en Europa predomina la cultura del ahorro inmóvil. El resultado, menos liquidez, menos innovación y menos crecimiento. Las empresas que quieren expandirse deben mirar al otro lado del Atlántico. Cotizar en Nueva York o Silicon Valley no es solo una estrategia, es una necesidad. Las grandes firmas europeas del siglo XXI nacen aquí, pero se hacen adultas allá. Spotify, Arm, BioNTech o Birkenstock eligieron los mercados estadounidenses para financiar su futuro. Es el nuevo éxodo, no de cerebros, sino de capitales. Los fondos soberanos europeos, esos gigantes financieros que administran fortunas petroleras o pensiones públicas, también invierten mayoritariamente en economías extranjeras. Irónicamente, el ahorro del continente termina financiando el crecimiento de quienes lo superan. Europa exporta estabilidad y recibe dependencia. Su propio dinero alimenta el auge de los demás. La fuga de capitales no es un síntoma aislado, es la señal de una pérdida de fe. Cuando los empresarios, los inversionistas y hasta los propios gobiernos prefieren apostar fuera, es porque ya no creen que el futuro se escriba dentro. Y sin confianza, no hay inversión posible. Europa está aprendiendo, demasiado tarde, que el dinero no tiene patria, pero sí instinto de supervivencia. Herida número 5, el suicidio energético. Europa quiso liderar la revolución verde y terminó víctima de su propio idealismo.
En su carrera por ser el continente más ecológico del planeta, cerró plantas nucleares, prohibió el fracking y apostó todo al viento y al sol. El resultado fue una red eléctrica tan frágil como su política energética, limpia en teoría, inestable en la práctica. Cuando el viento no sopla y el sol no brilla, los precios se disparan como si la naturaleza cobrara impuestos. El costo de la energía se ha convertido en un lujo continental. En 2025, la electricidad en algunos países europeos cuesta hasta 3 veces más que en Estados Unidos. Las fábricas químicas, metalúrgicas y tecnológicas luchan por sobrevivir, ahogadas por tarifas que convierten la competitividad en un recuerdo. Mientras el continente apaga sus hornos industriales, otros encienden los suyos con carbón barato y gas abundante. El colapso energético no solo afecta a las industrias. Los hogares sienten el golpe cada invierno. Familias que antes presumían calefacción eficiente ahora eligen entre comer o calentar la casa. La pobreza energética dejó de ser un concepto académico para convertirse en una estadística cotidiana. La promesa de una transición justa se transformó en una factura impagable. A medida que Europa reduce sus emisiones, el resto del mundo acelera las suyas. China abre plantas de carbón a un ritmo semanal, India duplica su consumo energético y Estados Unidos impulsa su propia independencia con gas de esquisto. Mientras tanto, Europa compensa su falta de autarquía importando energía sucia disfrazada de verde. Es el colmo de la contradicción ecológica. La energía es la base de toda civilización. Cuando se encarece o se vuelve inestable, todo se tambalea, la industria, el transporte, los servicios, la vida misma. Europa quiso salvar el planeta, pero olvidó salvar su economía. En su intento por iluminar el mundo, terminó dejándose a oscuras. Y lo más alarmante es que aún no ha encontrado el interruptor para volver a encenderse. Herida número 6, el aprovechado geopolítico. Durante más de 7 décadas, Europa vivió bajo un escudo invisible. Mientras Estados Unidos gastaba en portaaviones y satélites, el viejo continente invertía en bienestar social, trenes y vacaciones pagadas. Era un pacto tácito. Ellos protegían, Europa prosperaba. Pero ese acuerdo se desmorona. El mundo se volvió más peligroso, y el continente que una vez conquistó medio planeta hoy depende de otros para defender sus fronteras. El gasto militar europeo sigue por debajo de lo necesario. Alemania, la locomotora económica del bloque, apenas empieza a reconstruir un ejército que durante años fue simbólico. Los arsenales se vaciaron, las fábricas de armamento cerraron y la cadena de suministro militar se oxidó. En un conflicto de alta intensidad, muchos países europeos se quedarían sin municiones en cuestión de días. La paz prolongada atrofió la defensa. El retorno de la guerra a suelo europeo, con Ucrania como espejo, ha revelado la crudeza del autoengaño. Europa descubrió que no puede garantizar su seguridad sin ayuda extranjera y que su dependencia energética y militar son dos caras del mismo error, delegar el riesgo a otros mientras se predica virtud. La realidad geopolítica ya no admite esa comodidad. Rearmarse tiene un costo, y no solo económico. Cada euro destinado a defensa es un euro que no se invierte en hospitales, escuelas o pensiones. La socialdemocracia europea, sostenida durante décadas sobre la idea de que la guerra era cosa del pasado, se enfrenta ahora a una ecuación que no puede pagar sin sacrificar su propio modelo de bienestar. La ilusión del dividendo de paz ha llegado a su fecha de caducidad. Europa debe decidir si quiere seguir siendo un jardín custodiado por gigantes o una potencia capaz de protegerse sola. Pero esa decisión exige algo que el continente ha olvidado practicar, la unidad. Sin cohesión política ni visión común, los países siguen discutiendo presupuestos mientras el reloj estratégico avanza. Y en geopolítica, la indecisión también se paga. El continente museo y la advertencia global. Europa sigue siendo hermosa. Sus ciudades deslumbran, sus calles huelen a historia y cada piedra cuenta una hazaña. Pero detrás de esa postal perfecta se esconde un continente que ha cambiado de papel, ya no es el protagonista de la economía global, sino su escenografía. Las avenidas que una vez marcaron el rumbo del comercio ahora reciben visitantes que pagan por ver lo que fue, no lo que será. El continente se ha convertido en un museo funcional, limpio, seguro, culturalmente vibrante, pero económicamente inmóvil. Los cafés siguen llenos, aunque cada vez con más cabellos grises. Las universidades producen talento que emigra, las empresas sobreviven gracias a subsidios y los gobiernos se sostienen con deuda que se hereda como un impuesto generacional. Todo parece estable, hasta que se compara con el resto del mundo. En los aeropuertos de Ámsterdam o Madrid se nota la nueva ruta del poder, los vuelos van hacia Asia, no hacia Bruselas. Las inversiones fluyen hacia Silicon Valley, no hacia Berlín. El turismo mantiene viva la ilusión de prosperidad,
pero un continente no puede vivir eternamente del recuerdo de su grandeza. La nostalgia es rentable, pero no sostenible. Lo más inquietante es que el declive no llegó con una guerra ni una catástrofe. Llegó con la comodidad. Europa no cayó porque alguien la derrotara, sino porque dejó de competir. La riqueza, cuando no se alimenta, se marchita, y la civilización, cuando se vuelve autosatisfecha, se disuelve lentamente. El continente museo no está muerto, pero ya no está vivo. Sin embargo, su historia sigue siendo una advertencia. Ninguna nación, por avanzada que parezca, está a salvo del estancamiento. Europa demuestra que el verdadero colapso no suena a explosión, suena a silencio, al ruido suave de los trenes que llegan puntuales a un destino que ya no lleva a ninguna parte. Y ese eco debería hacer temblar al resto del mundo. Las 6 heridas y el dilema del Renacimiento. Europa se encuentra en un punto de inflexión histórico. No se trata solo de una recesión económica o de una crisis demográfica, es una transformación estructural que redefine lo que significa ser potencia. El continente que alguna vez impuso las reglas del comercio, la diplomacia y la ciencia ahora lucha por adaptarse a un mundo que ya no lo espera. Su caída no es súbita, sino progresiva, como una pintura que se desvanece con el tiempo hasta volverse irreconocible. En el ámbito económico, la pérdida de competitividad no proviene de la falta de capacidad, sino de la falta de coraje. Europa sigue produciendo excelencia académica, ingeniería de primer nivel y cultura de vanguardia, pero su ecosistema político convierte la innovación en trámite. La lentitud burocrática, la rigidez fiscal y la desconfianza hacia el riesgo han erosionado la esencia de su progreso. No es que no pueda avanzar, es que teme hacerlo. En el terreno social, la identidad europea enfrenta una tensión interna, mantener su modelo de bienestar o adaptarlo a un mundo más desigual y veloz. Las generaciones jóvenes, atrapadas entre la nostalgia del pasado y la incertidumbre del futuro, ya no creen en la promesa del progreso garantizado. Europa envejece no solo en cifras, sino en espíritu, un continente que prioriza la seguridad sobre la ambición termina por protegerse incluso de sí mismo. El dilema energético y geopolítico expone una paradoja mayor, el continente que predicó independencia moral ahora depende de otros para sostener su confort. Su vulnerabilidad no proviene de la falta de recursos, sino de la pérdida de instinto. Mientras el planeta se reorganiza en torno a bloques estratégicos, Europa sigue buscando consenso en una mesa donde ya no se reparten los platos principales. El poder, como la energía, fluye hacia donde hay decisión. Y, sin embargo, todo no está perdido. La historia europea demuestra una capacidad inusual para renacer de sus ruinas. Pero esta vez no bastará con reconstruir edificios, habrá que reconstruir convicciones. Europa debe decidir si quiere ser una reliquia admirable o una civilización viva. Recuperar su lugar no depende de regresar al pasado, sino de redescubrir la audacia que una vez la hizo adelantarse al futuro. Su destino no está escrito, pero el reloj ya comenzó a marcar. Si este análisis del declive europeo te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa la campana para no perderte próximos videos sobre alguna historia de economía, finanzas y dinero. Deja un comentario contándonos tu opinión, ¿crees que Europa puede renacer o se convertirá en un continente museo? Comparte este video con alguien interesado en entender los movimientos del poder y el dinero a nivel global. Haz clic en me gusta si quieres apoyar nuestro contenido. No olvides que tu feedback es muy importante porque nos ayudará a mejorar nuestras siguientes entregas. Gracias por quedarte hasta el final.